Continuamos en el programa La Noche y son miles las historias de colombianos que pese a tener toda su vida en Venezuela, lo dejaron todo y huyeron prácticamente expulsados hacia Colombia. Una de esas historias es la de la señora Ana Rufina, quien junto a su esposo y sus 3 hijos llevan 12 meses tratando de reconstruir una nueva vida lejos de esa Venezuela que recuerdan hoy con nostalgia. En el siguiente informe de nuestra periodista Paola Andrea Toro, conoceremos la historia de esta valiente mujer que pese a los embates de la vida, continúa con su mirada fija, esperando un mejor futuro. Como cada mañana, la señora Ana Rufina, antes de preparar la primera comida del día, se queda unos instantes en la ventana de su humilde vivienda y mira hacia el horizonte. Mira hacia el pasado, donde dejó una vida. Bueno, pues mi vida en Venezuela era una vida tranquila. Tenía mi buena casa, amoblada. Los muchachos estudiaban, a pesar de que son colombianos de nacimiento, no tenían nacionalidad venezolana. Ellos estudiaban allá y teníamos una vida muy tranquila. Ella no fue expulsada, no fue deportada. Regresó al país que la vio nacer por sus propios medios, por motivos claros. Uno de ellos, la escasez de alimentos en territorio venezolano. Se había convertido el día que yo estaba haciendo mis quehaceres, mis almuerzos, para recibir a mi esposa, a mis muchachos. Y en tal parte están vendiendo, llegó jabón. Córrele uno a apagar las ollas, dejar la comida, apagar la cocina y córrele y hacer la cola. Muchas veces uno hacía la cola, habían insultos, habían, mejor dicho, de todas clases, había y por haber malas palabras, y llegaba uno a la puerta, no hay, se acabó. Pero también la zozobra aumentaba en su familia ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro de deportar colombianos que no tuvieran sus documentos en regla. Ya empezó la guardia, la policía a ir casa a casa, a meterse en las casas. No con arbitrariedades, tampoco con la gente. Empezaron a ir a casa. En el barrio donde yo tengo mi casa, ya fueron. A varios vecinos entraron y preguntaban si habían colombianos. A sus 45 años, no aguantó más la incertidumbre sobre qué pasaría el día que la Guardia venezolana tocara la puerta de su casa. Decidió empacar lo poco que tenía y labrar su propio futuro. Ya en el mes de agosto, ya en el 30 de agosto ya tomé la decisión de venirme. Fuera un domingo, les hice desayuno a los muchachos, agarré un bolso con ropa de cada muchacho y me vine. La señora Ana, junto a sus 3 hijos y su esposo, salió de la ciudad La Fría, en el estado Táchira, rumbo a Colombia. Cruzó la frontera por el Puente Unión. Su destino, la ciudad de Cúcuta. Y nos llevaron al Polideportivo Puerto Santander. Allá nos hicieron el censo y toda esa cuestión. Y le dieron desayuno a los muchachos. Para mí fue terrible porque yo nunca había visto eso, la gente desplazada como muestran por televisión, con costales, con perros, con gatos, con piscos, con corotos, bueno. Recuerda, con una marca indeleble en su memoria, cómo sus compatriotas, como si se tratara de una procesión, cargaban a cuestas sus pertenencias. Al relatar estos momentos, se quebró su voz y empañó su mirada. Gente que llegaba con los niños prácticamente descalzos, sin ropa. Gente que decía que los habían golpeado. Gente que decía que llegaban a las casas y les marcaban las casas por el hecho de ser colombianos. Fue triste. Ahí fue donde conocí otra parte de la vida. Yo no conocía eso, no sabía qué era eso. Los momentos más difíciles que rememora de aquella situación son los que vivió en un albergue cuando le trató de explicar a su hija la magnitud de lo que estaba pasando. Ella me decía, mami, ¿cuándo vamos para la casa? Yo le decía, mi amor, más adelante vamos por la casa porque en el momento estamos de vacaciones, estamos en un campamento. Yo le decía a ella. Entonces, cuando hacían la colita, que era repartir la comida, me decía, mami, van a repartir la comida, tan buenas las vacaciones, mami.
tan buenas las vacaciones en este campamento. ¿Qué sintió usted, señora Ana, cuando su hija le decía que estaban de vacaciones en un campamento? Pero lo que yo sentí era angustia de no saber qué hacer, para dónde voy con ellos. Hasta el barrio San Gregorio, en Villa del Rosario, llegó Ana Porras con su familia tras ser deportada del país bolivariano. Aquí tuvo que comenzar a construir una nueva vida. Tras 11 días de permanecer en el polideportivo, encontró un lugar que se convertiría en su nuevo hogar. Yo llegué aquí, solamente traíamos un bolsito de ropa cada uno. Y yo llegué aquí y unas personas me regalaron un colchón. Otra persona me regaló otro colchón. Y dormíamos en el suelo. No teníamos nada. Señora Ana, cuénteme, ¿qué dejó usted en Venezuela? Dejé mi casa. Una casa que se hizo con tanto sacrificio, con tanto anhelo, con tanto amor. Un terreno que se compró vacío y ahí se construyó mi casa. ¿Qué dejé allá? Una vida. ¿Qué dejé allá? Mis comodidades. Su estadía en Colombia no ha sido fácil. Y a pesar de saber que en Venezuela lo dejó todo, es firme en su posición. Con lo que me ha contado, señora Ana, ¿usted volvería a Venezuela? No, en el momento no. Y con la situación no. Porque hay mucha necesidad allá. Si yo le digo, si yo me iría y no fuera para allá, fuera más difícil que ahorita estar yo acá. Porque la inflación todo está muy caro, la inflación está muy elevada. Y lo poco que uno gana no alcanzaría ni para comprarse un kilo de arroz. Entonces, no. La señora Ana celebra la decisión de Venezuela de reabrir la frontera, pero asegura sentirse olvidada, al igual que muchos de sus compatriotas que salieron de territorio venezolano hace un año. ¿Qué piensa? Que dentro de ese anuncio no se haya tenido en cuenta ninguno de los colombianos que pasaron por el río Táchira o por los diferentes puntos rumbo a Colombia nuevamente. Porque nosotros fuimos invisibles o nos volvimos ya invisibles. Ya nadie, el gobierno ya nadie comenta de nosotros. Eso me parece un circo. Tanto condicionamiento. Hablaban de todo. Pero no hablaron nada de la gente que dejó todo atrás, como nosotros, los deportados, los retornados. Ya se olvidaron. Aunque su situación no sea la mejor, no pierde la esperanza. Espera que algún día las cosas para ella y su familia mejoren. Yo lo único que yo le quiero decir al gobierno es que mire las necesidades que tenemos. Pero que todo se quedó allá atrás. Aquí la vida se nos partió. Esas fuertes historias son las que retratan el dolor que un año después viven aquellos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano. Hay que recordarlo. Esa expulsión se dio de un momento para otro. Ellos en horas de la mañana se levantaron a hacer sus compras, quizás a ir a las tiendas a comprar los alimentos para su desayuno, y lo que se encontraron fue con las autoridades venezolanas, que inmediatamente los expulsaron de manera violenta y sin permitirles a ellos recuperar ninguno de sus enseres. Muchos de ellos, como lo dije al comienzo de este programa, perdieron su dinero, sus ahorros, que los tenían escondidos debajo de un colchón. Un año después, hablaron con Paula Andrea Toro, nuestra periodista que viajó directamente a realizar estas crónicas a la zona fronteriza. Regreso con Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Doctor Bautista, ¿qué decirle a estas familias que hoy se sienten abandonadas por el gobierno colombiano
colombiano. Ellos aseguran que no quieren volver a Venezuela, pero un año después dicen que, si bien es cierto, recibieron algún tipo de ayuda por parte del gobierno, aún les faltan muchas cosas todavía, inclusive extrañan aquellas propiedades, por ejemplo, que perdieron en territorio venezolano. ¿Qué decirles a ellos? Bueno, que es importante continuar el trabajo que hemos venido realizando. Esta última semana estuvimos visitando algunos de los proyectos de reconversión que se hicieron allí con algunas personas que vivían de este tema del contrabando de la gasolina, algunos deportados que están en un proyecto de construcción de bloques y de materiales de construcción. Hay pequeños emprendimientos que ya han mostrado que la forma asociada y organizada de algunas de estas personas nos pueden dar una oportunidad para que los ingresos de estas personas, que es algo importante para la definición de esos nuevos proyectos de vida, encuentren una estabilidad. El Fondo Impulsa, el Ministerio de Comercio Exterior y algunos fondos que ha dispuesto el gobierno todavía tienen recursos disponibles. Necesitamos intensificar con los actores regionales, con las gobernaciones, con la Cámara de Comercio, que estas personas y con estas capacitaciones que realizaron en el SENA puedan llegar a emprendimientos como son panaderías, todas esas iniciativas muy importantes para su proyecto de vida logren ser realidad, y tenemos que obviamente seguir avanzando y hacer esto más amplio para que los recursos dispuestos por el gobierno sean tangibles en un emprendimiento que mejore la calidad de vida de estas personas. Todos aquellos que tomaron la decisión de hacer un nuevo proyecto de vida en Colombia, pues deben recibir esa oportunidad o ese portafolio de oportunidades, siendo Colombia un país distinto, con un modelo económico distinto, y también que no quiere entrar más allá en esa presentación de que las personas tengan sus oportunidades, que haya un acceso a la salud, un acceso a la educación de las personas más vulnerables, pero obviamente la parte productiva y la estabilización es un proceso que lastimosamente no se puede concretar solamente en 12 meses, sino que tenemos que continuar trabajando con las áreas de frontera, donde principalmente se estableció toda esta población de connacionales que tienen los mismos derechos que todos los colombianos que seguimos viviendo en nuestro territorio nacional. Señor Bautista, si bien es cierto, el gobierno colombiano, inclusive diferentes pobladores, ciudadanos del departamento de Norte de Santander, específicamente la ciudad de Cúcuta, le dieron una mano, le dieron una ayuda a esos colombianos que masivamente fueron deportados y expulsados desde territorio venezolano. Pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿el gobierno venezolano no reconocerá ningún tipo de reparación para estas familias? Ahí escuchábamos ese testimonio en el cual esta mujer decía que dejó los ahorros de toda su vida en un terreno, en una casita que tenía construida en territorio venezolano y de la cual fue expulsada. ¿Se ha hablado de algún tipo de reparación, doctor Bautista? Como lo decía anteriormente, los derechos de los ciudadanos no se pierden en ningún momento. Estos son inviolables. Los estados deben defender los derechos de los ciudadanos, de sus connacionales. Nuestra Dirección de Asuntos Consulares y las comisiones que vienen trabajando tienen que continuar en la revisión caso a caso de cada una de las pertenencias de estas personas. Es importante avanzar en ello. La Defensoría del Pueblo ha hecho una labor importante del lado de la Cancillería. Hemos estado en contacto con las asociaciones u organizaciones donde está el mayor número de personas deportadas, y aspiramos que en las próximas mesas que vamos a seguir desarrollando, este tema también sea un tema de avance importante. Yo creo que esta huella de lo que ocurrió el año pasado es una huella que no se va a borrar en la relación bilateral de ambos países, que la cooperación y lo que ha sido un año de cierre de frontera tiene que darle una madurez a ambos estados para que haya políticas de estado en lo que son las relaciones de Colombia y Venezuela. Y obviamente aquí tenemos un entrelazamiento de población colombiana y venezolana que está a ambos lados de la frontera, y el respeto por esos derechos de los ciudadanos en cualquiera de los dos territorios va a ser una necesidad las próximas décadas, porque Colombia y Venezuela van a seguir ubicados en su misma zona, van a tener que complementarse en el tema social, en el tema económico, pero los derechos de connacionales, sean venezolanos o colombianos, a ambos lados de la frontera, tienen que ser uno de los principales principios de trabajo
no solo de los gobiernos, sino de las políticas de Estado entre Colombia y Venezuela. Pues vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Estamos con Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería colombiana. Una de las personas que ha liderado este proceso, no solamente de integración en la zona que divide a Colombia con Venezuela, sino también conoció directamente la situación que sufrieron cerca de 20.000 colombianos que fueron deportados y expulsados desde territorio venezolano sin ninguna razón, sin tampoco ninguna justificación. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.